Está con nosotros aquí en este programa, como parte de él también, el hombre de ni más ni menos, Ramón Arturo Méndez y Zarzuela, con sus comentarios siempre atinados y de interés. Buenas tardes, Ramón Arturo. Buenas tardes, Luis Fernando. Buenas tardes a Darling Guzmán, donde se encuentra, a Nicolás Grullón y a Judith Valdés. Nuestro más sentido pésame por la pérdida de la madre de Judith. Lamentablemente llegó a su fin una vida productiva y quiero solidarizarme con la familia Valdés, con Judith, con Tito y caramba, con todos los dolientes de esta irreparable pérdida. El que como yo ha perdido, yo perdí más de una madre y más de un padre, porque los perdí, los originales, los más jóvenes, y hubo otras personas que cubrieron esas faltas. Mi más sentido pésame para Judith especialmente. Miren, Luis Fernando ahorita se refería a una demanda por incumplimiento de pago que una empresa de origen argentino incoó contra el Ministerio de Educación por no pagar, según ellos, unos 549, más de 500 millones de pesos. 549 millones de pesos. 549 millones de pesos. Y usted dice, ¿cómo es posible que teniendo tanto dinero, se preguntaba Luis Fernando y nos preguntamos todos, se incumpla con los pagos? Tradicionalmente, los suplidores del almuerzo escolar se viven quejando, los suplidores de libros escolares se viven quejando, los suplidores de todos los bienes y servicios que se ofrecen al Ministerio de Educación para que esto a su vez lo oferten a la plantilla escolar, tienen problemas para cobrar sus fondos. Y yo quiero explicar algo que desde un origen viene fallando desde hace mucho tiempo. Hay mucha gente que se queja además de que para todo se hacen licitaciones de urgencia. Algunos le llaman de emergencia, hay que diferenciar. Debemos diferenciar las urgencias de las emergencias. Ayer inclusive se tocaba el tema y yo puse un mensaje en El Sol de la Tarde a Domingo Páez y explicaba por qué ellos tenían una pequeña confusión, trataba de explicar esta situación. Miren, los procesos de emergencia los decreta el presidente de la República, así mismo, a través de un decreto. Cuando se presenta una situación de emergencia nacional, como el COVID, fue una emergencia nacional. El ciclón o la tormenta que afectó la parte noroeste y nordeste del país recientemente, produjo estado de emergencia. El presidente emitió un decreto y dentro de ese decreto, para declarar compras de emergencia, debe incluir las instituciones que pueden realizar procesos de emergencia. Naturalmente, no es que no deben cumplir con una rigurosidad procedimental, sino que esta, para los fines del recaudo de los bienes que se desean licitar, los plazos se cortan prácticamente. Inclusive la decisión la toma la máxima autoridad ejecutiva, que en el caso de un ministerio es el ministro, en el caso de una dirección general es el director general, es la máxima y en este caso se prescinde inclusive de la decisión del comité de compras de la institución de que se trate. La urgencia la declara la misma institución, motivando por qué realizar un proceso de urgencia. ¿Qué pasa en este país? En nuestro país, en muchas instituciones. La ley de compras y contratación establece que, por ejemplo, en el 2022 usted tiene que hacer la indicación de los procesos que usted va a someter en el 2023, previa
solicitud de la necesidad que se va del producto o del bien o del servicio que se va a licitar. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud Pública, en un caso de urgencia se presenta una situación, por ejemplo, el COVID vuelve a repuntar, no hay vacunas, y entonces el ministro solicita la declaratoria de una urgencia, la motiva y hace el proceso de urgencia. Los procesos de urgencia no son para todos, es una urgencia, se presenta una urgencia. Hubo un ciclón, por ejemplo, que desmontó algunas edificaciones o le hizo daño a algunas edificaciones escolares y el ministro, o un ciclón no, una lluvia grande que inundó y provocó daños en una escuela. Y el ministro solicita a través de un proceso de urgencia que acorta los plazos también, un proceso de urgencia de compras y contrataciones. Y en nuestro país eso se ha desfestinado, sobre todo en educación. ¿Qué pasó en educación y por qué tantos problemas de pago? Todo proceso de compras y contrataciones, lo primero que debe tener es la apropiación de fondos. Luis Fernando señalaba que por qué si hay tanto cuarto. Y todos nos preguntamos por qué si hay tanto dinero en el Ministerio de Educación. Nunca pagan. Cuando usted va a licitar, por ejemplo, tableta, un proceso de tableta por 600 millones de pesos. Usted dice, bueno, pero no se sabe en cuánto va así, porque eso se hace una previa evaluación en el mercado de más o menos los precios, porque usted establece una tableta con las condiciones que tenga las especificaciones salud que usted requiere, que usted necesita. Y en un sondeo en el mercado, el departamento de compras de la institución, en este caso del ministerio, hace una evaluación, toma 3 o 4 muestras de las diferentes ofertas que hay en el mercado y hace un parámetro, hace una media de precios. Esos fondos tiene que apropiarlo, certificarlo, porque cuando el ministro de Educación solicita al comité de compra, vía el departamento de compra, una licitación porque se necesitan 1000 laptops, por ejemplo, o 1000 tabletas, se hace la proyección y el departamento financiero de la institución debe apartar los fondos del presupuesto que tienen. Eso los remite a Contraloría para que esos fondos apropiados sean para el pago de eso. Cuando se realiza la licitación, los licitantes que cumplen con las condiciones técnicas, inclusive de sus condiciones administrativas, que cumplen con todos los requerimientos que hace el ministerio, los que ganen, los que pasen, entonces van a aperturar los sobres B, que son los de la oferta económica. El que tenga mejores precios, ese va a quedar adjudicado. Ya adjudicado, los fondos están depositados. Y de esos fondos, luego se emite una orden de compra y se entrega el 20% antes para que el proveedor haga los requerimientos necesarios, lo que tenga que hacer, y empiece a entregar las ofertas. Posteriormente, cuando entregue todo de acuerdo a los requerimientos que se han establecido, entonces se paga por completo. No hay por qué que deberle de un año y de otro año. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? Bueno, el ministro ha denunciado muchísimos problemas de que no se han entregado, y todas estas cosas pasan a expensas de una dirección de compras y contrataciones que llegó con muchos requerimientos, muchos cuestionamientos, inclusive desconociendo a veces la ley, porque dijeron que los comités de compras y contrataciones iban a hacerlo de que unos organismos internacionales,
de la sociedad civil, no recuerdo, hay un nombre de una institución de esta, que eran los que iban a ver. Usted puede tener veedores, usted puede solicitar, porque todos los procesos de compras y contrataciones, o sea, de licitaciones públicas, son públicas. Tiene acceso todo el mundo, si hay un espacio requerible. Inclusive, cuando estamos en el comité, en el Servicio Nacional de Salud, se dispuso que se hicieran en salones grandes públicos para que la gente pudiera asistir, no solamente los proveedores, sino el público en general, y se invitaba a la prensa y a la gente, para que mucha gente no va. Entonces, esa situación se da. ¿Por qué este caso? Hay muchas denuncias de que no se cumplieron con los requerimientos, se niegan a pagar. Después que usted contrata y firma, es muy difícil no pagar si la persona, el que oferta, cumple con las entregas. Yo no sé qué situación se estará dando porque hay muchas denuncias respecto a las tabletas estas. Porque si el proveedor está demandando por 549 millones fue porque hizo la entrega de todo. Eso pienso yo. Porque no somos locos en este país. Si usted no entrega, usted no puede demandar el pago. Porque el pago total se realiza posterior a la entrega de todo. Posterior a que se verifique que todo lo que usted entregó cumple con los requerimientos que se establecieron cuando se emitió, se puso la licitación y se emitieron los requerimientos de tales fines, a tales fines. Pero vamos a esperar, ojalá, porque al parecer el ex ministro Roberto Furcal, que mucha gente dice que no está enfermo nada, que es huyendo que anda, yo no sé dónde estaba parado, porque nunca, antes se denunciaron cosas y cosas, pero tantos escándalos con tantas licitaciones, y eso del desayuno escolar y del almuerzo escolar, eso es un desastre de marca mayor. Esperemos. En otro orden, señores, en Perú la bola pica y se extiende. Más de 7 muertos ya. Los indígenas se han amotinado y Pedro Castillo con ellos. Pedro Castillo ha sentido que tiene apoyo popular por estas manifestaciones. Recibió el apoyo de México, Colombia, Argentina y Bolivia, quien públicamente los respaldaron y se han negado a aceptar la presidencia de la señora Boluarte, vicepresidenta, que tiene menos condiciones que Pedro Castillo para ser presidente ni de un club de servicio. ¿Y cómo se juntaron el hambre y la necesidad para gobernar en Perú? Dime. ¿Cómo es? Repítelo. ¿Cómo se juntaron el hambre y la necesidad para gobernar en Perú juntos? Pero desde hace tiempo. Señores, en los últimos 4 años, desde que PPK, Pedro Pablo Kuczynski, recuerdan, tuvo que renunciar en el 2018. Renunció porque lo iban a defenestrar con el asunto de la vacancia por incapacidad moral o física que está en la Constitución peruana. Y de ahí para acá han tenido 6 presidentes. 6 presidentes en 4 años. ¿Usted sabe lo que significa eso? Es una barbaridad. Y esperamos brevemente, esta señora, yo no creo que llegue a Semana Santa, si termina el año. Ya ella ha hablado de que tiene un acuerdo con el Congreso para llamar a una reforma constitucional y proclamar o solicitar proclamar elecciones para 2024. Ella no va a durar 2024. Esta situación que se da en Perú es porque se han juntado el hambre, la necesidad, la codicia, la avaricia, la incapacidad, todas las falencias que puede tener un ser humano para coexistir con la dignidad, con el decoro, con la humildad, con la prudencia sobre todo. En Perú se dieron una constitución que el presidente de la República puede disolver el Congreso cuando no le sea. Si usted llama 2 veces a una situación al Congreso y
y el presidente me refiero, y este no le corresponde, el presidente puede constitucionalmente disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones para elegir un nuevo Congreso, que es un parlamento porque solamente es unicameral, solamente necesita 87 votos. Pero el Congreso a su vez, cuando le dé su bendita gana, puede proclamar la necesidad de sustituir al presidente. Solamente tiene que acudir a la frase manida de vacancia por incapacidad moral o por incapacidad física. Decretar la vacancia. Óigame usted, estar vacante es una plaza vacante que se necesita un empleado porque hay una plaza vacante. Eso sucede en Perú. Ahora, ¿qué pasaría si declaran la vacancia por ineptitud o por lo que fuere de la señora Boluarte? Esta situación es en la que debemos vernos los dominicanos, y por eso el comentario. 6 presidentes en 4 años significa inestabilidad total. Yo no sé cómo Perú se mantiene con una estructura productiva. Es un país de avanzada, es un país importante en América del Sur, en el continente americano. Y esto ha provocado que inclusive los peruanos, todas estas situaciones, se desliguen de la actividad política. Ya hasta los Boy Scouts, hay creo que 14 representaciones en el Congreso de la República del Perú. Esto es una barbaridad que eso no tiene, no hay un bloque sólido, Entonces ellos se apandillan dependiendo de la corriente del momento o de la brisa que les llegue, del norte, del sur, del este o del oeste. Y ahí, además, el pueblo peruano no ha tenido visión para elegir, o es que han escogido un malo entre lo peor. Porque, ¿qué ha pasado? Los presidentes, la mayoría de los que pasaron o están huyendo o están presos, ellos y su familia. Y Alan García, que se dio un tiro, se suicidó. Keiko Fujimori está esperando ahí, fue sometida por el caso de Brecht también. Y es penoso. La actividad política en la República Dominicana, a pesar de todos los inconvenientes que presentamos, la República Dominicana se mantiene con una institución sólida respecto al manejo democrático que le damos por ejemplo, a los casos políticos. Hay libertad de expresión, hay libertad de militancia política. Aún los dirigentes políticos no se comportan a la altura de las necesidades de un país que, como el nuestro, demanda de mucho mayor atención. Pero es bueno que la clase política dominicana se vea en estos espejos. Se vean estos espejos porque no quisiéramos estar en los pantalones de los peruanos. Somos un país en vías de desarrollo, un país subdesarrollado. Somos un país bananero, como nos quieran llamar. Pero somos un país que estamos independientemente de que colindamos con el país más pobre del hemisferio, también colindamos con la primera potencia del mundo. También estamos en un área geográfica privilegiada para muchísimas cosas, para la siembra, para la producción, para la recepción de extranjeros que vengan como turistas a disfrutar de todo el sol, las playas, las montañas que tenemos. Vamos a aprovechar todo esto y vamos a construir el verdadero país que soñó Juan Pablo Duarte y Gregorio Luperón. Y olvidémonos de tantas pendejadas, porque somos un país que el que gobernó ayer reclama lo que no hizo, o lo que hizo mal lo repudia ahora, y el que está gobernando hace lo malo que le criticó al otro, y así no se puede realmente. Vamos a tratar de, como dice Leonel Fernández, de ir para adelante. Gracias por soportarnos a esta hora. Buen provecho.
Mientras les invito para que esta noche, mañana y de lunes a viernes nos sintonicen a las 7 de la noche por su canal 58, el programa Ni Más Ni Menos. Buenas tardes. Judith Valdés y Nicolás Grullón en J Productora. Acceso sin límites. La mejor vía de estar comunicados.